Ya que recientemente se acaba de estrenar la temporada 2 de Dorohedoro, uno de mis animes favoritos, decidí hacer un remake de mi anterior resumen, con un poco más de información y detalles. Y bueno, dicho eso, empezamos el anime en Howl, una ciudad que parece un basurero gigante, siempre está lloviendo, todo está nublado y donde habitan personas no magas, o sea, humanos normales. Y a este lugar llegan magos, personas que pueden abrir portales en forma de puertas con las cuales pueden llegar a este lugar. Y también está el mundo de los magos, donde todo es completamente diferente al mundo de Howl, ya que tienen trabajos normales, pueden volar, pero lo más raro de este lugar, por así decirlo, es que todos traen máscaras completamente raras. Pero bueno, ahora conocemos a nuestro protagonista, Kaiman, un tipo que tiene cuerpo de humano y cabeza de reptil, quien no recuerda nada de su pasado ni cómo terminó con una cabeza de caimán, y quien tiene un superpoder, la inmunidad a los hechizos, ya que ya lleva uno encima. Y también algo de lo más normal es que tiene una persona dentro de él, que sospecha que es su verdadero cuerpo. Y gracias a su increíble fuerza física, este está en una misión, buscar al responsable que lo convirtió en Terian, y sus aventuras no las hace solo, sino que ahora conocemos a su mejor amiga, Nikaido, una rubia con gran personalidad que tiene un restaurante de guinosas, y quien fue la que lo encontró por primera vez cuando estaba limpiando la basura, y quien guarda un secreto del cómo llegó a Howl, ya que esta es una maga. Y ahora sí arrancamos con el anime, con Nikaido y Kaiman peleando con unos magos, que uno de ellos estaba dentro de la boca de Kaiman, donde aparece este tipo con cruces en los ojos, que está dentro del reptil y que le dice: tú no eres el elegido. Kaiman se entera de esto y le hace el ataque especial de Atomic Samurai. Aunque este malito con sus últimas fuerzas logra abrir un portal para salvar a su compañero, Fujita, quien después de ver cómo Kaiman destripó a su compañero va a reportar lo ocurrido. Y conocemos a un nuevo personaje y uno de los hechiceros más poderosos e influyentes del mundo de los magos, En, quien tiene la habilidad de convertir lo que quiera en hongos, y se entera de la existencia de Kaiman, un Terian que anda cazando a magos a diestra y siniestra, y a este malito se le vienen flashbacks de su pasado, donde vivió algo parecido, por lo que toma como prioridad encontrar y acabar con nuestro protagonista. Y para esto llama a sus dos subordinados, Shin y Noi, la dupla de ejecutores principales de En, quienes tienen que encargarse de los trabajos sucios. Pero bueno, su misión ahora es encontrar a un tipo con cabeza de caimán y mandarlo con Mamakoko. Y para esto tienen que ir a Howl, donde como cada cierta fecha del año, los muertos reviven en forma de zombies. Sí, ya que este es uno de los efectos secundarios que causa la muerte de las personas a manos de magos, quienes al asesinar humanos causan que sus cuerpos no se puedan descomponer y después terminan reviviendo. Y estos zombies reviven una vez al año gracias a la lluvia de Howl. Pero bueno, en este festival, la persona que mate más zombies y consiga sus placas puede llevarse una moledora de carne, que la necesitan para el restaurante de Nikaido. Y así empieza la matanza, hasta que pasan horas y horas y nuestros protagonistas se encuentran con Shin y Noi, quienes no dudan ni un segundo en atacarlos y gracias a la pura fuerza bruta se los papean. Y como a Kaiman no le queda de otra, apuñala a este tipo y se mete su cabeza en su boca, viendo a la persona dentro de Kaiman que no le dice nada, ya que Shin termina decapitando a nuestro prota. Y aquí podría acabar el anime, de no ser porque Nikaido logra escapar con Kaiman, quien no muere y en su lugar le vuelve a crecer una nueva cabeza. Y después de que le crecieron una cabeza literalmente a nuestro protagonista, su otra cabeza la pone en un frasquito para después llevársela a Baux, quien planea hacer una disección para ver si es que encuentra algo raro. Pero las mediciones parecen completamente normales, hasta que en un punto cuando va a abrir la cabeza, se termina yendo la luz. Pero lo más raro es que desaparece la cabeza de Kaiman. Y en el hospital conocemos a un nuevo personaje, Baux, el médico del hoyo, quien se dedica a hacer experimentos con personas magas como con no magos. Y mientras que estos dos se están recuperando, Shin y Noi vuelven con En, a quien le informan todo lo que pasó, y como sus subordinados fracasaron, En y todo el grupito van a encontrarse con este tipo con cabeza de pollo horneado, el cual tiene una habilidad especial que le permite recrear a una persona. Y como prueba de sus habilidades, clona a la compañera de Shin, quien aparece como Dios la trajo al mundo. El caso es que esta cabeza de pollo aprovecha sus habilidades para crear una marioneta de nuestro protagonista, que originalmente se debería ver así, sin su cabeza de caimán, y esta marioneta de alguna forma tiene los mismos hábitos que la persona original, por lo que los termina guiando hasta los suburbios de la ciudad, donde habitan personas que no pueden generar casi magia. Y curiosamente el cuerpo de Caimán vivía en este lugar,
entrando hasta su casa y guiándolos hasta su dormitorio, donde se encuentran con una caja que se la quitan amablemente y que contenía la cabeza original de Caimán. Y con este nuevo descubrimiento, En y todo el grupito se ponen facheros para dirigirse hacia una fiesta especial, donde la gente pudiente del mundo mágico llevan a sus muertos para que los revivan, gracias a la habilidad de esta tipa, quien es una maga hiper rota que puede revivir a los muertos. Y si es que te preguntas cómo, pues resulta que todos los magos tienen dentro de su cerebro una especie de demonio chiquitito, que esta tipa se los saca y con una cuchara los estimula y los vuelve a meter dentro. Y voilà, la persona vuelve a la vida, aunque en esta fiesta conocemos a este Pelbucas, quien está relacionado con toda la estafa de los muertos, porque sí, toda la pantomima de revivir a las personas muertas era una farsa de este tipo, junto a este otro tipo de aquí, quienes utilizan una droga especial para potenciar los poderes, y la cual han estado utilizando para estafar a las personas y potenciar los poderes de esta tipa para que reviva a los muertos. Y una vez Zen se entera de todo esto, los manda con Mama Coco, pero de la rubia termina saliendo esta cosa que parece un perro y quien es el responsable de revivir a las personas. Así que se la terminan llevando y con esta nueva perra revive la verdadera cabeza de Caimán, quien todavía no puede hablar. Y mientras que todo esto está pasando, volvemos con nuestros protas, quienes después de recuperarse deciden investigar más sobre por qué los quieren reviar. Y para esto van a visitar al Dr. Kusakabe, un científico que estudió a los hechiceros, llegando hasta su casa donde entran y empiezan a buscarlo pero no lo encuentran. Y en cierto momento sienten que están dando vueltas y vueltas, ya que debido a los experimentos del Dr. Kusakabe, su casa se terminó llenando de humo de mago, lo que ocasionó que ésta se vuelva un laberinto. Así que se quedan a comer mejor, cuando de la nada aparece el Dr. Kusakabe, que es este botija de aquí, quien parece extremadamente joven, pero tiene casi 60 años. Y si es que te preguntas cómo es posible que se vea tan joven, pues básicamente porque este fue víctima de unos experimentos de un mago, que lo dejaron con una apariencia veinteañera. El caso es que este se dedica a experimentar con restos de magos, teniendo un montón de cosas turbias en su laboratorio, pero todos esos experimentos dieron sus frutos, ya que este botija logró recrear una puerta mágica, con la que puede ir al mundo mágico cuando se le cante el culo. Y la siguiente misión de nuestro dúo es ir al mundo mágico y para que no lo reconozcan tienen que disfrazarse. Caimán se pone modo conejito y logra ir al mundo de los magos, donde el mono neuronal de nuestro protagonista planea hacer una masacre, llamando la atención de En, cosa que obviamente es una idea de mierda y Nikaido no lo deja. Y como esta antes era una maga que vivía ahí, lo termina guiando, hasta llegar a un restaurante donde tienen que recuperar energías, y vemos como los baños literalmente están conectados con el infierno, ya que Caimán casi se quema la cola al intentar bajar la palanca del baño. Pero bueno, volviendo con Fujita, el tipo que estaba peleando con nuestro prota al inicio y quien se quedó sin compañero después de que Caimán lo hiciera pica pica, En se apiada de él y le da una lista para obtener nuevos compañeros. Lista que al final no termina utilizando ya que se encuentra con esta diva, quien se convierte en su nueva compañera después de que la rescatase de la boca de Caimán, quien se la tragó y curiosamente la persona dentro de Caimán reconoció a la enana. Aunque antes de decir cualquier cosa, Fujita la salvó, aunque la dejó medio tonta. Y volviendo con En, quien después de llevarse la verdadera cabeza de nuestro prota y revivirla, le construyó un cuerpo artificial para interrogarlo. Pero este se hace loco y le dice que lo último que recuerda antes de morir es que estuvo haciendo un trabajo para el jefe de los cruces en los ojos, quien le dio la tarea de traficar unos polvos mágicos hacia este lugar, mientras que Shin y Noi están investigando a los tipos con cruces en los ojos, quienes son los encargados de comerciar el polvo secreto. Pero también están relacionados con la sospechosa muerte de Caimán, por lo que van a encontrarse con estos malitos. Pero como es obvio nada sale bien, ya que una pandilla no les va a decir todo lo que saben, y pues terminan saludando a Mama Coco y su jefe termina siendo torturado por En. Y a la vez que esto pasa, Nikaido y Caimán llegan hasta el mismo lugar de la matanza, donde no consiguen nada y como no tienen nada de información, Nikaido engaña a Caimán para separarse de él e ir con un traficante de humo mágico a quien le vende su humo, que sorprendentemente es de muy buena calidad. Así que este viejo le da todo su dinero, pero Nikaido lo desvive, ya que no puede dejar ningún rastro de su humo, y con el dinero va hasta un puesto clandestino de demonios para contactar con uno en específico. Este demonio de aquí que tiene una máscara de cerdo demonio y quien parece conocerla desde que era una niña, preguntándole por su relación con Caimán y por qué ésta lo está ayudando, cosa que deja nerviosa a Nikaido.
y este demonio lo termina ayudando abriendo un portal hacia la mansión de En, donde está la verdadera cabeza revivida de nuestro prota y Nikaido se lo quiere llevar. Pero justo se termina encontrando con En, quien no está para tonterías y termina explotando en una nube de hongos gigante. Y Nikaido no termina con la misma suerte, ya que termina con un hongo mutante en la espalda, llegando junto a Caimán, quien la termina llevando con Baux para que la cure. Y mientras que ésta se está recuperando, Caimán se da cuenta que por su culpa casi matan a su mejor amiga. Y como todo protagonista mononeuronal que cree que puede ser todo solo y sin ayuda, decide abandonar a Nikaido para no ponerle en peligro. Y mientras que Caimán está en su viaje solito, conocemos el pasado de Shin, quien antes de convertirse en un subordinado de En, vivía en Howl, ya que su madre era una maga y su padre un humano, y su vida estaría transcurriendo de lo más normal, hasta que un día todo cambió, cuando empezaron a cazar magos en Howl, y un viejo los terminó vendiendo por una mísera recompensa, ocasionando la muerte de su padre, y quedándose huérfano, para después terminar asesinando a los responsables, y después se encuentra con Baux y el Dr. Kusagabe, quienes lo terminan ayudando y reconstruyen sus brazos, y ahora sí puede usar magia. Mientras que por otra parte, volvemos con Fujita, quien con su nueva compañera van hacia Howl, donde tienen que investigar y terminan llegando hasta una competencia de béisbol, donde curiosamente el cuerpo de su mejor amigo está siendo utilizado como un zombie, y Fujita al enterarse de esto se lo termina llevando, llegando hasta la mansión de En, donde Bisu se termina descontrolando ya que empieza a recuperar su memoria. Porque sí, esta perdió la memoria después de casi ser tragada por un caimán, pero le empieza a doler la cabeza y libera su poder convirtiéndose en una especie de reptil, que aplasta la cabeza del zombie y nos enteramos que esta tiene algo que ver con la cabeza de reptil que tiene Caimán. Pero por si esto no fuera lo único, Noi termina teniendo contacto con el polvo de Bisu, lo que la convierte en un reptil gigante que se papea a Shin, pero este logra matarla para después llevarla con este tipo, Chota, un mago rotísimo que tiene la habilidad de destransformar a la gente afectada por magia, y termina dejando a Noi como Dios la trajo al mundo. Y después de ayudar a En, Chota le pide ser su compañero, ya que lo lleva intentando durante los últimos años. Pero En siempre lo rechaza, ya que está buscando una maga que pueda controlar el tiempo. Mientras que por otra parte, volvemos con nuestro prota, quien después de alejarse de Nikaido, está perdido en los suburbios, donde buscando comida se encuentra con un tipo que estaba siendo asaltado por unos malitos, y como este tiene buen coguro, lo termina salvando. Y este tipo resulta ser el subordinado de Tampa, quien después de enterarse que Caimán salvó a su compañero, decide darle comida y un trabajo, ya que están buscando empleados porque pronto iniciaría el Festival de la Luna Azul, un festival que se realiza una vez al año, donde todos los hechiceros firman contratos con sus compañeros, donde intervienen demonios que les abren el tórax, les sacan un pedazo de carne, después los magos firman cada pedazo de carne y se los vuelven a introducir. Y a ese festival tiene que ir Tampa y su empleado, que tiene la magia de producir comida. Pero bueno, mientras que estos se preparan, volvemos con la cabeza de nuestro prota, quien se termina escapando de la mansión, aprovechando que todos están distraídos con el Festival de la Luna Azul, al cual todos van a ir a renovar sus contratos y encontrar alguna maga que tenga la habilidad que quieren. Y mientras que la cabeza de nuestro prota se la pasa investigando por el festival, Caimán no se quedaría de brazos cruzados mientras limpia el restaurante, ya que se termina escapando e infiltrando en el festival. Y este momento del anime es el que tiene más tensión, ya que por un momento casi la cabeza de nuestro prota y su cuerpo se vuelven a reconocer. Pero no pasa nada, y Caimán termina siendo descubierto por Tampa. Y mientras que esto pasa, volvemos a Howl, donde a Nikaido le empieza a salir un feto honguista de su espalda, que termina convirtiendo a sus amigos en hongos, literalmente, por lo que esta tiene que revelar su verdadera identidad y colocarse su máscara, que está hecha especialmente para ella, ya que potencia sus habilidades, con las cuales se pavea el hongo, pero no es suficiente, ya que aparece En, quien la termina secuestrando junto a todos sus compañeros, y aprovecha que aún es el Festival de la Luna Azul para obligar a Nikaido a firmar el contrato y hacerse su nueva compañera. Y para esto van con los demonios, quienes antes de firmar les dicen que se tienen que limpiar todo el cuerpo, y después de esto nadie puede hacer nada para salvar a Nikaido, quien es lavada del cerebro y se convierte en una sumisa completa a las órdenes de En. Mientras que volvemos con Caimán, quien está teniendo alucinaciones con fragmentos de su pasado, y termina conversando con Tampa, quien le pregunta qué es lo que le está pasando, y Caimán se termina abriendo contándole todo, que antes era un humano pero alguien le cortó la cabeza, y después alguien lo hechizó y terminó convertido en un Terian.
y ahora está buscando al responsable y a los tipos con cruces en los ojos, quienes parecen estar relacionados con su pasado. Y mira la suerte que tiene Cayman, ya que Tampa tiene como cliente a un tipo con cruces en los ojos, quien está encerrado en la cárcel y al día siguiente sería su ejecución. Pero como última cena pidió la comida del restaurante de Tampa, así que al día siguiente van a visitarlo. Y Cayman no pierde el tiempo, ya que se mete la cabeza de este tipo a su boca, y gracias a este malito nos enteramos que el tipo que está dentro de Cayman se llama Rizu. Y no le da más información, ya que después de eso es enviado al infierno, dejando al grupito con más preguntas que respuestas. Mientras que Nikaido está viendo una película con Chota, la cual está protagonizada por En y cuenta su vida. Pero aún no está terminada, ya que falta la parte más importante, y nos cuentan la vida de En, que desde que nació fue abandonado y encontrado por un viejo quien lo vendió por unas cuantas monedas hacia una fábrica de extracción de polvo mágico, donde al igual que él, había un montón de niños, jóvenes y viejos que terminaron en la misma situación, extrayendo todo su polvo hasta que no pudieran producir más. Y después de eso, eran descartados y tirados al río como si fuesen un pedazo de caca. Pero con lo que no contaban era que uno de ellos sobreviviría, en este caso En, quien después de crecer volvió a la misma fábrica donde lo tenían prisionero y mandó toda la mierda, rescatando a las personas de dentro y ganándose más seguidores, formando una especie de mafia para gobernar el mundo mágico. Y todo iba relativamente bien hasta que empiezan a morir un montón de subordinados suyos, quienes estaban siendo asesinados por una persona misteriosa, quien estaba tan roto que acabó con la mayoría de seguidores de En, quedándose solo Shin y Noi, los cuales al igual que el resto fueron enviados a acabar con este tipo. Pero spoiler, no es suficiente para matarlo y los deja prácticamente moribundos hasta que aparece En, quien tiene una pelea donde, como es de costumbre, termina perdiendo el control y liberando una cantidad gigantesca de humo, que se terminan convirtiendo en un montón de hongos, pero aún así este tipo está tan roto que no termina muriendo, entre muchas comillas, ya que lo último que recuerda En es como este tipo seguía caminando sin su cabeza. Y así termina la película incompleta, y no quiere lanzarla hasta que consiga el final que quiere. Por eso necesita una maga que pueda viajar en el tiempo. Y ahora volviendo con Caimán, después de enterarse que Nikaido se convirtió en la compañera de En, va junto a Tampa y compañía hacia la mansión de En, donde tendrían una competencia de comida y aprovecha el desorden para secuestrar a Nikaido, quien al haber firmado un contrato no quiere ir con Caimán, teniendo una pelea que no termina nada bien para nuestro prota, pero cuando llega al sótano de este lugar, termina teniendo unas alucinaciones con Rizu, y la rubia termina siendo atacada por algo invisible que le abre toda la espalda, y justo aparece el demonio con máscara de cerdo, quien le quita el contrato y aparece Chota obsesionado con Nikaido, ya que este no quiere que la rubia sea la compañera de En, así que los termina ayudando para tomar la forma de la rubia y así estos poder escapar, llegando la parejita hacia este lugar que curiosamente estaba todo destruido, porque fue el epicentro del ataque de hongos de En, y así termina la primera temporada de Dorohedoro, con Chota haciéndose pasar por Nikaido y con nuestros protas intentando sobrevivir en este nuevo lugar. Aunque este no es el final, ya que se me olvidaron aclarar un par de cosas que dejé por estúpido, como que la cabeza de nuestro prota llegó hasta este pueblito donde está buscando a los tipos de cruces en los ojos, mientras que el doctor Kusakabe se encontró con Shin, quien evita que lo manden con Mama Coco, y bueno, ahora sí, eso es todo. Y vayan a ver ahora mismo la temporada 2, ya que está en emisión, y obviamente cuando termine la resumiré. Bye. Y continuando con la siguiente temporada, todo continúa con Rizu intentando encontrar a los tipos de cruces en los ojos, y termina llegando hasta esta super guarida completamente descubierta, enterándose que la famosa mafia de cruces en los ojos están en declive, ya que son más pobres que niños en África. Y una vez llega, todos se sorprenden de que siga vivo. Y antes de continuar, conocemos a los personajes secundarios, como Tetsuyo, quien usa una katana, Tom, quien es Tom, Sayo, el alto, Ushishimada, el gordi calvo, y por último Dokuga, la polilla. El caso es que Rizu les dice si es que saben quién fue el que lo mató, y mientras que este los interroga, volvemos con la familia En, quienes aún no se dan cuenta que Nikaido es Chota, y en especial En, quien manda a Shin y Noi a una supuesta guarida de la mafia de los cruces en los ojos. Y mientras que estos están de camino, el Dr. Kusakabe por su parte va a visitar la casa de su esposa, porque sí, este estuvo casado con una hechicera. Y curiosamente la misma casa a la que iban Shin y Noi es la casa de su esposa, la cual está casi completamente abandonada, y digo casi ya que está habitada por zombies de cruces en los ojos.
quienes empiezan a perseguirlos y mientras que Vaux y este tipo se encierran en un refrigerador, el Botija escapa. Hasta que llega Noi quien lo defiende, pero se la papean en nada, ya que conocen los puntos débiles de los hechiceros, inhabilitando su poder de usar humo. Y como estos son unos enfermos, le quitan la ropa a Noi. Y antes de hacer más cosas que se pongan turbias, llega Jin, quien es amenazado y no puede hacer nada y termina con el mismo destino que Noi. Pero como estos zombies son medio estúpidos, no calculan bien, y Shin revive y de un cabezazo le abre la sandía a este zombie. Aunque ahí no queda todo, ya que se llevaron a Noi y ahora tienen que rescatarla. Y lo acompaña Kasukabe, quien tiene un vidrio en la cabeza que, bueno, casi lo manda con Mama Coco. Y vemos como este conoció a su esposa, quien se llama Haru. En fin, Noi es llevada por los zombies como ofrenda a una estatua de cera de su jefe, donde Noi despierta y sepa ver a estos malitos, aunque uno de estos gracias a un humo se vuelve gigante y casi manda con Mama Coco a Noi. De no ser porque justo llega Shin, quien la salva antes de que se vaya toda la mierda. Y antes de que se derrumbe todo, el Botija ve la imagen de cera y reconoce su cara. Aunque esto no es lo único sorprendente de este episodio, ya que el Botija logra reencontrarse con su esposa, quien ahora es un demonio. Y hablando de demonios, volvemos con el demonio cerdo que ayudó a Nikaido en la temporada anterior, quien está siendo interrogado por ocultar a Nikaido, la hechicera que puede controlar el tiempo, quien por otra parte continúa sus aventuras con Caimán, después de ser teletransportados a Mastema, la ciudad honguista, que se parece bastante a los suburbios de Howl y donde conocemos a un nuevo personaje, esta niñata llamada Natsuki, que pertenece a la mafia de los cruces en los ojos y al ver las cruces de Caimán piensa que es un miembro de la misma mafia, quienes están vendiendo polvo falso en esta zona y como esta niñata no quiere vender polvo falso, es agarrada de saco de boxeo de este tipo, hasta que llega Caimán quien la defiende. Mientras que por otra parte, Dokuga se entera del incendio de una de sus bases, y mientras que este vuelve con el resto del grupito quienes tienen que pagar los 6 meses de renta atrasados que tienen, conocemos a la casera, la Warzone, quien llegó por su dinero y como la maldita pobreza no les da para pagar, Uchishimada tiene que sacrificarse, y le dice que va a pagar con carne, ya que este le gusta la casera y mientras que está por irse con la Warzone, dentro de la casa la polilla y Rizu están peleando, ya que Dokuga sabe algo más sobre su muerte. Pero en medio de todo esto un cuchillo sale volando y asesina a la casera. Y mientras que estos están solucionando su cagadota, volvemos con el Dr. Kusakabe, quien después de ver la figura de cera quiere ir a Howl y de paso van con Shin y Noi, aunque antes de salir tienen que ir con En, el cual anda probando sus nuevos hongos alucinógenos con el grupito, quienes alucinan fumadas como Fujita, quien se convierte en un personaje de Baki, o Ebisu, quien sueña con tener unas sandías gigantes y volver con sus padres. Pero bueno, mientras que estos están alucinando, conocemos más sobre el pasado de Rizu, donde vemos como este no podía producir humo, así que se unió a los cruces en los ojos. Pero como no quería doparse para tener magia, decidió inscribirse en una de las escuelas de magos, donde conoce a Aikawa, un buen tipo que ayuda a los débiles, quienes al igual que Rizu tampoco pueden producir humo. Pero hay una clase de hechiceros que son bastante raros, y que al morir liberan su magia, algo así como una maldición. En fin, uno de estos días un profesor de la escuela quiere pasarse de bully con Rizu, pero es ayudado por Aikawa, quien lo manda con Mama Coco y después se deshacen del cuerpo, que este tipo que es amigo de Rizu transporta para llevarlo con el jefe de cruces en los ojos, ya que el jefazo de toda esta mafia anda utilizando los cuerpos de los magos para experimentar. Básicamente les extrae su magia para quedársela a él. Y volviendo al presente, ahora volvemos con Caimán, Nikaido y la enana, quienes llegan hasta la antigua escuela de magos, donde nuestro prota empieza a recuperar sus recuerdos, junto a un dolor de cabeza, hasta llegar a unos gabinetes donde ve una hoja con el nombre de Rizu. Después de esto, Nikaido y la enana lo encuentran sin escamas, y sospechosamente desaparecieron las cruces de sus ojos. Todo bastante raro, la verdad. Pero bueno, volviendo a Howl con el Dr. Kusakabe, quien antes era un humano, y para averiguar más van con su abuelo, quien está en modo jirafa por la magia y se enteran que su nieto murió hace años.
pero como el grupito está conformado por puros enfermos, van hasta su tumba para desenterrarlo, donde sospechosamente no encuentran ningún cadáver. Y hablando de cadáveres, volvemos con la mafia de cruces en los ojos, quienes llegaron hasta la casa de la gorda millonaria, desactivando las cámaras de seguridad y entrando a la fuerza. Y ya que están dentro, tratan de fingir la muerte natural de la casera, que no sirve de mucho ya que no logran ahogarla. Hasta que la cuelgan, pero de dentro de la gorda sale un alien literalmente, que les facilita el trabajo. Y si es que te preguntas por qué salió esta cosa de dentro, pues es un bicho para bajar de peso, que se comía toda la comida que la casera tragaba. Y hablando de comida, volvemos con Asu, el cerdo demonio, quien está a punto de convertirse en comida por ayudar a Nikaido. Y para castigarlo, le sacan el cuerno de su cabeza, llega esta cosa que le mete unas pinzas por el cráneo y lo licúa de la manera más gore posible, degradándolo a volver a ser un simple hechicero. Volviendo a la mansión de En, vemos como Chota anda de sapo investigando las cosas de Nikaido, encontrándose con su diario, donde nos cuentan el pasado de esta y vemos como sus padres fallecieron cuando esta nació y fue criada por sus tíos hasta que a los 3 años empezó a experimentar su magia, logrando crear un cubito. Y mientras esta sigue practicando, conocemos a más personajes secundarios, como Yakumo, su hermanastra pelirroja que puede volar, y quien fue encontrada por sus tíos en el río cuando era una bebé. También conocemos a Kawagiri, quien tiene la magia de teletransportarse a donde quiera, pero lo que él quiere hacer es convertirse en un demonio, ya que sí, los hechiceros pueden convertirse en demonios con el entrenamiento de Rock Lee. Pero bueno, en la parte más importante le tocan la puerta a Chota. Y mira la cagada que pasó, ya que Chota volvió a la normalidad. Y para terminar de cagarla, En lo descubre y se desmaya. Aunque esta no es la única revelación, sino que Ebisu ya recuperó su memoria y quiere volver a su casa y Fujita la termina siguiendo porque no quiere dejarla sola. Mientras que por otra parte, conocemos más sobre el pasado de Kusakabe, viendo una de las épocas más oscuras de Howl con los cazadores de hechiceros por todas partes, y donde el doctor se encargaba de coger cuerpos para experimentar con ellos. Y un día de estos se encuentra con este tipo, Ai Coleman, un botija obsesionado con convertirse en hechicero a pesar de haber nacido como un humano. Pero para su mala suerte todos los experimentos que hacen nunca terminan bien, ya que todos los humanos estiran la pata después de rechazar los trasplantes. Y así pasa el tiempo hasta que una noche mientras veían cómo un mago cayó en unas aguas negras llenas de cadáveres de humanos, a Ai se le cruzan los cables y termina saltando. Y aunque Kusakabe logró rescatarlo, era muy tarde. Estaba a punto de irse con Mamakoko, aunque antes de estirar la pata le pide un último deseo a Kusakabe, convertirlo en un mago, ya que por lo menos si es que va a morir, que sea como un mago. Y mira la suerte que este tiene, ya que después de la operación termina sobreviviendo, empezando su recuperación hasta poder caminar. Pero mira que el destino es irónico, ya que un día después de salir, termina muerto. Y sospechosamente sin cabeza, pero como desapareció su cadáver, es posible que esté vivo anda a saber cómo y se convirtió en el jefazo de los cruces en los ojos. Y aprovecho este momento que ya tenemos lore suficiente para contar qué coño es Caimán y por qué tiene una cabeza tan peculiar, ya que Ai Coleman, Aikawa, Kai y Caimán son la misma persona. Pero para entender todo esto tenemos que ir al principio, o sea, conocer la historia de Ai Coleman, que ya medio que se las conté, como este estaba tan obsesionado con los magos que sentía que no pertenecía al mundo de Howl. Hasta que se cae al agujero, que en una explicación no tan profunda, los primeros hechiceros que lograron entrar a Howl empezaron a asesinar humanos de forma indiscriminada. Pero ocurrió un problema, ya que los cadáveres de los humanos al ser asesinados por magos no se descomponían de forma natural. Y esto empeoró con el tiempo hasta que estos mismos cadáveres empezaron a corroerse creando un agujero, con una sustancia que parece petróleo y que es capaz de matar a magos y humanos por igual. Y la fumada más grande es que esta cosa empezó a tener conciencia propia, odiando a los magos con todo su ser, y causando la muerte de los magos si estos se exponían bajo la lluvia, la cual está hecha del mismo petróleo que el agujero, por lo que los magos pueden estirar la pata si es que permanecen lo suficiente bajo la lluvia. Y llegamos al incidente mononeuronal de Ai Coleman,
quien al lanzarse al agujero absorbió el petróleo y la entidad maligna adoptó su cuerpo, con el único fin de matar a todos los magos que pueda. Pero como vimos, este terminó muriendo una vez salió al exterior. Y aquí es cuando llegamos a la parte más interesante, ya que quienes asesinaron a Ai fueron un grupo de magos, quienes lo terminaron enterrando, pero al tener la conciencia maligna, este poco a poco con la lluvia de Howl fue recuperando fuerzas, hasta corroer su propio ataúd donde renació Kai, su otra personalidad psicópata que poco después fundaría la mafia de los ojos cruzados. Y este enfermo solamente está vivo para poder matar a todos los magos que pueda. Aunque obviamente no podía hacerlo solo, por lo que fundó su mafia, que creció exponencialmente gracias al polvo negro, que es fabricado a base de los demonios chiquititos que cada mago tiene en su cerebro. Y la receta solamente la conoce él, ya que aprovechó los recuerdos de Ai Coleman, y gracias a esto se convirtieron en una de las mafias rivales de En. Y así pasó un largo tiempo, sin que Ai Coleman pueda despertar. Pero como era obvio, tarde o temprano tendría que recuperar la conciencia, y al despertar y no recordar nada, decidió tomar una máscara y vivir bajo otra identidad en el mundo de los magos, ahora llamándose Aikawa, de quien ya sabemos un poco de su historia, ya que se la pasa todo el día metiéndose en peleas hasta que conoció a Rizu, quien rápidamente se convirtió en su amigo y quien trabajaba para las cruces en los ojos. Y su amistad fue evolucionando tanto que le contó en qué consistía su magia, maldición, que básicamente solo se activaba cuando el portador moría. Y termina llegando el fatídico día, ya que Kai se enteró de toda esta información al compartir el mismo cuerpo. Y como ya vimos en la primera temporada, terminó degollando a Rizu. Pero Kai terminó subestimando su magia, ya que mientras este extirpaba su tumor, la maldición se terminó activando. Y al no poder hacerle frente, terminó escapando hasta llegar a Howl, creyendo que esta no llegaría hasta el mundo de los humanos. Y para quedarse un tiempo allí, uno de sus subordinados le terminó empacando varios humos, entre ellos el de Visu, quien se puede convertir en una reptil, y mientras que este estaba en el mundo humano, la maldición lo terminó encontrando. Y mientras este estaba en el mundo humano, la maldición terminó encontrándolo, empezando a torturarlo hasta quitarle la cabeza, pero aún así este podía seguir moviéndose. Y terminó explotando un frasco con humo de Visu, a la vez que la maldición se metió dentro de él por donde antes estaba su cabeza. Y de esta manera nació Caimán, quien no tiene ningún recuerdo de lo que fue, y en ese mismo lugar es donde se encuentra con Nikaido, quien lo ayudó y poco después se dedicaron a investigar cuál era su pasado, y por qué este no recuerda nada. Por otra parte volvemos con Ebisu, quien está de camino a su casa en tren y como quiere deshacerse de Fujita, quien está que la sigue como un psicópata, llega hasta Black Ten, un bar de los suburbios donde detienen a Fujita mientras esta escapa. Y cuando por fin llega a su casa, toca la puerta y abre una enmascarada, que resulta ser su doppelganger. Y mientras que esta está que busca a sus padres, se encuentra con su nana, quien la ayuda y le cuenta qué es lo que pasó. Resulta que después de que esta desapareció, sus padres entraron en una profunda depresión, y como no la encontraban, decidieron contratar los servicios de un hechicero, quien les pide un cabello de su hija, colocándolo en su frente, después como si fuese una pasta de dientes se sacó la tapa y los obligó a exprimirlo literalmente, hasta crear otra Ebisu. Y antes de continuar con la historia, le aplastan la cabeza como una sandía. Y mientras que estas dos están peleando, volvemos con Dokuga y todo el grupito, quienes después de zafarse de la muerte de la casera, ahora están trabajando en una posada, donde mira lo chiquito que es el mundo, ya que el dúo protagonista y la enana terminan llegando, para relajarse en las aguas termales después de todo lo que pasó. Y en la cena Nikaido y Caimán tienen un momento íntimo, ya que por un momento la rubia lo ve con cara de humano, y le propone que cuando regrese a la normalidad, la ayude con el restaurante. En fin, mientras que Nikaido está mimiendo, Caimán se encuentra con los cruces en los ojos, quienes notan su presencia y casi lo decapitan, de no ser porque este es un amigo de Rizu, aunque este no es el único problema que va a tener el reptil, ya que En va de camino hacia la posada, donde empiezan a crecer hongos y todo el grupito de cruces zafa. Y por fin En y Caimán están frente a frente, y la pelea en términos generales no debería ser muy difícil para nuestro prota, ya que no le afecta la magia, pero todo se va a la mierda cuando En mete dentro del cuerpo de Caimán un montón de esporas, que hace crecer y explotan de dentro hacia afuera,
Después de derrotarlo, se lleva a Nikaido y esta, antes de ser secuestrada, ve la cara de Caimán, quien recuperó su cara humana, y mientras este Caimán caía, de su cuerpo salió una sombra. Y hablando de recuperar cosas, volvemos con Ebisu, quien terminó siendo ayudada entre comillas por Fujita, ya que no sirvió de mucho porque le partieron la cabeza en dos literalmente, y Fujita terminó consumiendo polvo negro de los cruces en los ojos para derrotar a esta cosa. Mientras que el grupito, después de escapar de la explosión de hongos, se ponen a recordar cómo es que conocieron al jefe, quien apareció frente a ellos cuando estos aún eran unos botijas, y fueron secuestrados por unos tipos quienes sabían que los enanos no podían producir humo, y planeaban dejarlos en Howl, pero mira la casualidad que justo en ese mismo lugar apareció su jefe, Kai, quien mandó con Mama Coco a estos malitos, después cruzó al mundo de los hechiceros y fundó la mafia de los cruces en los ojos. Y mientras que todo esto pasa, volvemos con Rizu, a quien se le mete la sombra que salió del cuerpo de Caimán, deformándolo completamente. Y mira que justo en ese momento llegaron los sapos de las cruces en los ojos, y quienes al ver esta cosa lo atacan, pero obviamente no le hacen nada, y los dos del equipo terminan vapeados. Dokuga se da cuenta de su poder, y que si lo atacan, van a ripear. Y hablando de ripeos, volvemos con nuestro prota, quien anda alucinando fumadas viendo una persona sin cabeza y toda esta fumadota que parece ser dentro de la cabeza de nuestro prota, quien tiene una diarrea cerebral con todas las cosas que están pasando. Pero bueno, volviendo con la mansión de Em, vemos a Nikaido viva gracias al humo de Noi, y esta última está siendo buscada por Fujita para que cure a Ebisu, que anda con la sandía partida, pero como es bastante obvio a la mayoría le importa una mierda, mientras que Kusakabe llega con la cabeza de Caimán, que la encontraron en la zona de los hongos, pero lo curioso es que esta cabeza es de la primera temporada, que fue abierta por Baux y desapareció misteriosamente, pero ahora apareció en la zona de hongos, anda a saber cómo, y mientras que estos están hablando, Fujita llega con Chota, quien sigue con su cabeza de hongo ya que no quiere quitársela porque le excita sabiendo que es de En, pero lo importante es que le regala un broche a Ebisu, que después se queda enterrado en su cráneo al ser curada por Noi, y dicho broche hace que ésta se comporte más psicópata de lo que por sí ya es, cagándose de risa de cualquier cosa. Mientras que En anda soñando con el jefe de la mafia de los cruces en los ojos y planea mandar a sus subordinados a investigar. Y hablando de estos malitos, después del ataque de Kurtz, la sombra rotísima dejó a dos de sus miembros hechos mierda, y como no tienen dinero para comprar humo curativo, tienen que empeñar sus cosas, hasta las armas del jefe que Dokuga no quiere y se propone conseguir el humo curativo solo. Y para esto va una de las fiestas de Shailan, unos hechiceros sanadores quienes hacen muchas fiestas atrayendo minitas, y aprovecha para colarse disfrazándose de trapito, donde usa su saliva para dormir a todos y robarles el humo. Pero las cosas se complican y ripea a un hechicero, que ya de por sí llamaría la atención por ripearlo sin usar magia. Y todo el grupito tiene que zafar antes de que En los encuentre, empezando su misión de encontrar a su jefe. Mientras que volvemos con Caimán, quien ahora despertó y se cambió de outfit y ahora se hace llamar Aikawa, quien venda como Tutankamón a Kawagiri, el tipo que lo ayudó, y quien lo llama por el nombre de Caimán, y le pregunta si es que no lo recuerda, ya que él fue el que los ayudó en el sótano de la iglesia. Pero Aikawa no sabe de lo que está hablando y estos terminan llegando hasta la mansión de Em para rescatar a Nikaido, donde el enmascarado se presenta frente a la rubia, quien le pide que se quite la máscara. Y terminan peleando hasta que este se quita la máscara, pero no la reconoce, y simplemente le dice que hasta luego y se va. Y después de esto le empieza a doler la cabeza y vemos como Kurtz dice que ya encontró a la persona que buscaba. Pero bueno, mientras que pasa todo esto, volvemos con Fujita y Ebisu, quienes estaban de lo más tranquilos hasta que sienten una sensación extraña, un instinto de asesino, cosa que también siente En, Kikurage y Chota, y logran ver a lo lejos una sombra humanoide, quien es Kai, el jefe de las cruces en los ojos. En al verlo manda a volar a Chota con Kikurage y planea desatar todos los hongos que pueda para mandarlo con Mama Coco de una sola vez, pero Kai en un parpadeo le corta el brazo, después en otro segundo le raja el cráneo en dos y lo decapita, desviviéndolo en nada, cosa que hace desaparecer todo lo que En construyó con sus hongos. Pero esto no fue lo más turbio, ya que Kai se termina llevando la cabeza de En.
La noticia no tarda en volar y todo el mundo se entera, abandonando la mansión de En porque al no estar vivo ya nadie puede protegerlos, dejando un vacío de poder mientras que Shin y Noi van a planear encontrar al responsable que mató a En y ripiarlo. Mientras que estos están que buscan a su jefe, volvemos con Nikaido, quien anda alucinando con su pasado, donde vemos como cuando esta era una niña logró viajar en el tiempo, llegando hasta un río donde ve a su abuela, que la distrae lo suficiente para que no rescaten a Yakumo, quien termina muriendo cuando era una bebé. Y cuando Nikaido vuelve al presente, nadie recuerda a Yakumo, ya que para ellos nunca existió. Y desde ese momento quedó traumada, y decidió nunca más utilizar su magia. Pero bueno, volviendo al presente, Nikaido logra curarse de los hongos después de la muerte de En, y Kawagiri trata de convencerla de volver a usar su magia para recuperar todo lo que perdió. Y mientras que esta piensa así volver a usar su magia, volvemos con la familia En. Pero lo más importante es que la cabeza de pollo de la primera temporada hace un maniquí de En, quien los va a guiar hasta su cabeza. Mientras que el grupito de cruces en los ojos se entera de la muerte de En y planean ir con su jefe, ya que Dokuga durante todo este tiempo sabía dónde podría estar, llamándolo y donde contesta y vemos el cráneo de En sin su mini demonio ni tampoco su cerebro. Pero el jefazo Kai contesta aunque no dice nada y les cuelga. Y bueno, ahora que les acaba de contestar, deciden ir hasta este edificio en ruinas dentro de los suburbios, donde supuestamente está subiendo hasta el 5.º piso, aunque no son los únicos en llegar, ya que aparecen Shin y Noi, quienes no dejan que se acerquen a En y empiezan la papeada legendaria. Le rompen el brazo a este malito y al resto los hacen mierda, gracias al humo de Shin y los parten en cubitos literalmente. Y mientras Noi se encarga del resto, Shin se adentra donde se encuentra con la cabeza de En, pero sin su cerebro, y aparece Dokuga quien trata de detenerlo, va aviándole en los ojos, pero termina con el mismo destino que el resto de sus compañeros. Y mientras que esto pasaba, la enana logró colarse hasta encontrarse con Kai, quien parece que se operó a sí mismo absorbiendo la magia de En. Y Natsuki aprovecha para curarlo con el humo robado, y donde vemos como las cruces en sus ojos son de nacimiento. Pero lo más importante es que esta despierta ocasionando la misma sensación de asesinato de hace 6 años. Y en cuestión de nada se papea a Shin y Noi con la magia de En, convirtiéndolos en hongos, y después de terrible papeada llega Kurz, quien le dice que le quitará todo lo que tiene, pero mira la mala suerte que tiene, ya que justo llega Kusakabe y su esposa demonio, quien se pone a cantar y espanta a Kurz, quien toma su forma humana de Rizu y escapa por la ventana. Y si es que te preguntas cómo es que los demonios pueden hacer esto, pues no sé, son los más rotos del anime, la verdad. Pero bueno, ahora que En está muerto, Shin y Noi desaparecen después de la papeada de Kai. Pasa un mes después de la caída de la familia En, quienes fueron reemplazados por los cruces en los ojos. Y el jefazo se la pasa encerrado, mientras que sus miembros se pasan investigando su nueva mansión y sintiendo por primera vez lo que es ser ricos, que incluso pueden tener rollos de papel higiénico para el baño. Aunque lo más importante es que empezaron las protestas afuera de la mansión, ya que un montón de hechiceros se quieren unir a la nueva mafia más dominante. Pero esto no es lo más importante, ya que Kai desaparece, y nadie sabe dónde está, y ahora volvemos con Aikawa. Quien reapareció defendiendo a un tipo que no puede usar magia, y quien resulta ser un ex compañero de la anterior escuela de magia a la que asistía. Y le dice que se abrió una nueva escuela, donde como es obvio este se inscribe, y ya que está de vuelta va a visitar a Rizu, quien está hecho mierda, y Aikawa lo ayuda, sin saber que él fue el responsable de que muriese, ya que sí, en esta parte del anime narran cómo Rizu fue traicionado por Aikawa para obtener su maldición. Y mira que las cosas se ponen picantes, ya que Rizu recordó todo, y ahora sospecha de Aikawa, que es el único al que le contó su magia. Pero bueno, ahora volvemos con Shin y Noi, quienes fueron salvados por Shio, un miembro del que nunca sabíamos nada, pero siempre estuvo ahí, y es uno de los miembros más antiguos de la familia En. Y gracias a su habilidad de volverse invisible, y también hacer lo mismo con lo que quiera, logró salvar a Noi, quien despierta en pelotas y cura con su humo completamente roto a Shio, besándolo e inflándolo como un globo, con todo el humo con saliva. Y mientras que estos se recuperan para volver a intentar acabar con Kai, vemos como un botija camina por el bosque y se encuentra con Kikurage y Chota, quien está en modo venezolano. Y de esto se entera Dokuga, quien manda a Natsuki y Tom a capturar al perro. Y mira la casualidad que Fujita y Ebisu tienen la misma misión,
persiguiendo un perro clonado por el cabeza de pollo, y como es obvio, estos se terminan encontrando, pero los muy estúpidos capturan a dos perros y no saben cuál es el real. Y al ver a Kikurage alterada, Ebisu pierde el control, transformándose en su forma T-Rex, papeándose a Natsuki, quien no puede hacer nada y termina sin un brazo. Aunque gracias a esto logró activar su magia, que es defensiva, convirtiéndose en un osito de goma gigante. Y bueno, gracias a esto terminan perdiendo a Kikurage. En fin, ahora volvemos con nuestro prota, quien anda alucinando fumadas con el hospital donde Ai Coleman fue operado para convertirse en un mago. También se encuentra con el psicópata de Kai y el Dr. Kasukabe, a quien no recuerda porque ahora es Aikawa. Y hablando del Dr. Kasukabe, este anda teniendo su propio capítulo especial de la playa, donde está con su esposa, quien le propone quedarse junto a ella en el infierno. Pero este la rechaza, ya que antes de todo quiere encontrar a Ai Coleman, el único experimento que salió bien y logró convertirse en un hechicero, como Nikaido, quien anda practicando con un traje de prácticas para demonio, ya que quiere producir más humo, para así controlar su habilidad de viajar en el tiempo. Y mientras que esta sigue practicando, volvemos con Rizu, quien confronta a Aikawa porque le contó de sus poderes a los cruces en los ojos, y que por eso lo mataron, y ahora va a encontrarse con Kai, su jefazo, para confrontarlo. Y mira la casualidad que este no es el único que va a ir a la mansión de En, ya que Nikaido y Yasu también van de camino, para encontrar un libro que habla de la magia de Nikaido, y para pasar desapercibidos tienen que disfrazarse. Nikaido entra a esta cámara completamente desnuda y sale convertida en un papucho, y Yasu por su parte se convierte en un trapito. Y el efecto solo dura 4 horas, así que se separan para buscar más rápido el libro. Y mientras que estos buscan, volvemos con Rizu, quien acaba de llegar a la mansión, a la vez que Aikawa también llega para detenerlo, antes de que cometa una locura, pero se termina encontrando con Dokuga y el Katanas, quienes están hablando de mandar lejos a Natsuki, ya que saben que si el jefe la descubre, esta terminará con Mamakoko, para que Kai obtenga su poder. Y mira que justo llegan Nikaido y Yasu, quienes empiezan a pelear con estos malitos, y Nikaido logra noquear a Dokuga, mientras escapa junto a Aikawa, quien estaba de sapo viéndolos pelear. Y mientras que estos escapan, volvemos con Kasukabe, quien anda viendo una radiografía de Caimán y parece que descubrió algo inquietante. Pero bueno, Nikaido y Aikawa llegan hasta esta estatua de demonio que abre un pasadizo secreto donde encuentran las cosas más importantes de En, y la rubia encuentra lo que estaba buscando, pero se le acaba el tiempo de transformación y se termina quedando en pelotas frente a Aikawa. En fin, mientras esto pasa, volvemos con Kurz, quien llegó a hacer mierda al jefe de los cruces en los ojos, pero lo que no se esperaba era que ahora tienen un miembro que puede usar magia, Natsuki, quien tiene la magia protectora más rota de todo el anime, ya que derrota a Kurz sin despeinarse y lo termina colgando como una piñata. Y Rizu termina rescatando a Aikawa, quien empieza con dolores en la cabeza, así que se aleja del grupito, dejando a Rizu con Nikaido. Y mira que justo en el momento más inoportuno sale Kai de dentro de él, pero literalmente sale Kai de dentro de él, con una intensa cantidad de lodo negro. Y por si esto no fuera suficiente, Kai se encuentra con Natsuki, quien estaba de salida a su misión especial, pero este la agarra de la cintura, después le lame la mejilla y le dice que la desea, besándola y metiéndole el humo de En para hacerla explotar como un globo. F por Natsuki. Y de la manera más gore posible termina la segunda temporada de Dorohedoro. Y bueno, ya se tienen buenas noticias porque la tercera temporada está en producción y se estrena el año que viene. Y díganme en los comentarios qué es lo que les pareció esta segunda temporada, o qué es lo que esperaban de Dorohedoro. Pero bueno, eso es todo y adiós. Bye. Chao. Tal vez sé qué debo hacer y a dónde me debo mover. Volando a ras del suelo voy.